comentábamos al comienzo de Noticias 24, un 33% en promedio ha subido el precio de los huevos en los últimos 12 meses. Esto debido a la gripe aviar que ha golpeado a la industria avícola nacional con más de 900.000 aves sacrificadas. Desde la industria piden a la autoridad considerar, entre varias medidas, una vacuna contra la gripe aviar. Para profundizar en este tema, nos acompaña a esta hora Patricio Curtis, gerente general de Chile Huevos, quien se encuentra precisamente en Francia, en reunión de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para abordar este tema. Patricio, muchas gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cuál es el contexto? Quiero ir desde lo general a lo específico en términos de la producción de huevos, la situación de la industria avícola y por sobre todo lo que tiene que ver con la gripe aviar. Estábamos comentando también en un despacho anterior que esto ya venía con problemas de antes, principalmente por la situación de la invasión ucrania, por el costo de los granos. Ahora se suma este problema, evidentemente, que genera una situación de mortandad, evidentemente. Efectivamente, han sido años complicados para el sector productor de huevos, el sector avícola en general, porque efectivamente los 2 años anteriores, el año 2021 y 2022, vivimos precios récord de las materias primas, que son fundamentalmente el alimento de las gallinas, maíz y soya, que son esencialmente importados al país. Eso se tradujo en que varios productores, 30, 40, tuvieron que salir del mercado por no poder ser competitivos, digamos, y también la mayor parte de la industria tuvo que producir menos. Eso ya se tradujo en un 5% menos de producción de huevo en el último par de años. Y ahora, con la influenza aviar, a pesar que han mejorado algo los precios, digamos, de las materias primas, llegó este otro problema, digamos, de la influenza aviar, y a partir de marzo, digamos, se presentaron los primeros planteles comerciales, son de aves de carne, y posteriormente se incorporaron las aves ponedoras. Claro. Tenemos 4 planteles afectados, 3 en la región del Biobío y 1 en la región del Maule, y en conjunto representan otro 5%, o sea, tenemos 10% menos que lo que tendríamos hace 3 años atrás. Y hay menor disponibilidad de huevos finalmente en el mercado. Claro, obviamente, oferta-demanda en ese sentido. Patricio, déjame preguntarte para tener súper claro quiénes nos ven a esta hora. Cuando se detecta la influenza aviar en un plantel, en una planta avícola, las medidas que se desarrollan, pero por sobre todo lo que finalmente termina afectando la producción y principalmente a los animales que están ahí. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso para tenerlo súper claro. Sí. Eso es muy importante lo que indicas, porque efectivamente cuando se presenta en un plantel productivo, supongamos que se presenta, no sé, en 500 o menos gallinas, en un plantel de 100.000, 200.000 gallinas, la norma internacional y el criterio que ocupa la Autoridad Sanitaria Nacional es eliminar, por un motivo de evitar, ¿no es cierto?, la dispersión del virus a otros planteles, eliminar todo el plantel. Y es por eso que llegamos a esa cantidad de 800 o 900.000 gallinas menos, digamos, que hay actualmente en producción. Es la norma, es la obligación. Y ese es el problema que tenemos en Chile, porque a diferencia de otros países, como es por ejemplo en Estados Unidos, dado que esto proviene de una decisión de la autoridad, ¿no es cierto?, la autoridad sanitaria, el sector es indemnizado, digamos, o el productor es indemnizado y se le pagan en el fondo a las gallinas para que pueda retomar la producción. Claro, ¿eso es una medida que se está aplicando o no? Sí, se aplica en otros países. Pero no acá. No acá. Es una de las medidas que estamos poniendo. Sí, a mí me gustaría indicar cuál es la propuesta que nosotros hemos hecho al gobierno, la solicitud que hemos hecho a la autoridad del Ministerio de Agricultura, canalizada por ahí. Es tomar acciones que son de corto plazo y otras de implementación más de mediano plazo. En el corto plazo, lo que más importa es restituir la capacidad de producción, digamos, del país, para que no haya, para que haya la misma oferta, digamos, de huevos, a lo menos, ¿cierto? Yeah. Y eso pasa, como explicaba antes, por esta ayuda, digamos, del gobierno central en términos de tener una indemnización para que se pueda retomar la producción. Deja quedarme un segundo en eso, eso para entenderlo súper bien. Esa indemnización por la mortandad de ponedora en ese sentido lo que hace es mantener la capacidad productiva que puede tener un plantel, una empresa dedicada al sector. Finalmente, por ahí va, digamos. Justamente, y estamos pensando en que se ha afectado un 5%. No podemos descartar que se afecten otros planteles más. Por lo tanto, en el fondo, lo que interesa es definir una política al respecto, una política de apoyo a los productores que se puedan ver afectados. Pero eso en el corto plazo. ¿Por qué? Porque lo ideal es tener un seguro avícola
como también existe en otros países, pero eso va a demorar algo la implementación. Estamos trabajando también con compañías de seguro, etcétera, pero actualmente un plantel no lo aseguran porque justamente hay una epidemia, digamos, mundial, global, que es de alto riesgo. Claro. Pero con creatividad, ¿no es cierto?, con mucho conocimiento se puede formular, y con el apoyo del gobierno, una suerte de aval, podríamos decir, o que genere la capacidad necesaria para que sea rentable esto para los aseguradores. Se puede diseñar para que probablemente en la próxima temporada de producción, ¿no es cierto?, cuando nuevamente lleguen las aves migratorias del hemisferio norte, que son las que trajeron finalmente el virus acá y que ahora se han devuelto, ¿no es cierto?, ya estemos mejor preparados y no tengamos que depender de pedir una ayuda, digamos, al gobierno como para poder restituir, sino que a través del seguro eso se restablezca. Claro, un seguro, pensando en seguro justamente para poder mantener la producción ante la mortandad, ante la muerte y el sacrificio finalmente de la gallina en este caso, pero con garantía del Estado. Evidentemente, con lo que tú dices, yo recuerdo un poco lo que fue un tema distinto de otra enfermedad, digamos, pero SARS-CoV-2, el COVID-19, al comienzo también todo un tema con respecto a los seguros relacionados a una situación de pandemia, si efectivamente podía ser asegurado o no la persona. Aquí, tomando la diferencia, evidentemente, se aplican conceptos bastante similares. Claro, es justamente equivalente, digamos, homólogo a la situación que tú indicas. Y hay una cosa adicional. Hay productores del sur, ¿no es cierto?, que se han visto afectados en la región del Biobío, que han dicho que incluso superando esto, o sea, teniendo los recursos, la ayuda del Estado, digamos, incluso lo que pueden captar ellos con crédito, recursos propios, tampoco se atreven a volver a producir porque no saben si se van a volver a contagiar, dado que la carga viral de alguna manera sigue y ellos se han visto afectados. Entonces, la otra herramienta, digamos, que estamos pidiendo a la autoridad es que se defina una política, una estrategia, digamos, de vacunación contra influenza aviar, tal como existen en otros países de la región y también en países desarrollados. Es un tema en desarrollo porque efectivamente afecta al comercio internacional. Claro. Chile es un país exportador de productos avícolas, pero actualmente en esta reunión que estamos teniendo aquí en la Organización Mundial de Salud Animal, se está analizando este tema y se quita un poco este mito, en el sentido de que necesariamente un país, digamos, cuando vacuna, se le cierran los mercados. Eso se está... Sí. Hay fórmulas, digamos, para evitar ese problema, teniendo una serie de prácticas, digamos, administrativas, etcétera, que no generan ese cierre de mercado. De hecho, voy a asimilar también a otra industria en este caso, en términos de las vacunas, que finalmente asegura que puede haber un intercambio comercial entre industria nacional e internacional, lo que pasó hace varios años con los salmones, ¿no? Correcto, claro, justamente a través de convenios internacionales tiene que estar alineada la ciencia con las reglas del comercio internacional, o sea, con la OMC, etcétera, y todo lo demás. Hay mucho de esto que se ocupa finalmente como barrera para arancelaria, digamos, porque no hay criterios homólogos, especialmente países más grandes a veces tienen criterios, digamos, distintos que países más pequeños como el nuestro. Entonces, todo eso hay que congeniarlo y la buena noticia, entre comillas, para nosotros es que esto está afectando desde antes que nosotros al mundo desarrollado, a Estados Unidos, a Canadá y a Europa. Entonces, cuando le afecta a ellos, hay más conciencia y estamos todos viviendo el mismo problema. Por lo tanto, es más probable que se llegue a acuerdos pronto, digamos, para solucionar este tipo de pagos. Patricio, déjame ir a un punto para tener claro, y a quienes nos están viendo a esta hora en Canal 24 Horas y 24horas.cl, de la industria de los huevos en Chile, en términos de la producción local y la importación de huevos. ¿Hay importación de huevos? ¿Cuál es el porcentaje ahí? Si es que hay, por eso hago la pregunta. Sí, efectivamente, en términos normales, digamos, cuando no hay influenza aviar, hay una mínima importación de un 1%, que corresponde a huevos de Argentina y eventualmente de Brasil. Ya. Pero actualmente es cero eso, porque ahí tienes además un punto adicional, digamos. Hay un 1% más que no está llegando porque Argentina también tiene influenza aviar y también detuvo sus exportaciones. Lo mismo le pasa a Perú. Entonces, alguien podría tomar la decisión, miren, no ayudemos a los productores de huevos, que se importe, algún economista, digamos, podría decir eso. No es solución tampoco, porque tampoco van a llegar huevos de afuera. Ahora, en el contexto actual, ustedes como Huevos de Chile, hago la pregunta, ¿ven la posibilidad cierta de un eventual desabastecimiento de huevos en Chile? No, nunca desabastecimiento, pero sí mayor escasez o menos disponibilidad, ¿no es cierto? Por ende, mayores precios.
Claro, y por finalmente ejemplo. se traduce por oferta y demanda, digamos, en lo que conocemos. En algunos países hemos visto que se restringe, por ejemplo, la compra. En Claro. lugar de comprar, no sé, 3 estuches, les dejan que compren uno o dos. Esperamos no tener que llegar a eso. Y bueno, la buena noticia en parte es que en los últimos casi 28 días no han habido planteles nuevos, digamos, comerciales que se hayan visto afectados, ni aves de carne, ni huevos. Pero bueno, es por el gran esfuerzo en temas de bioseguridad que han implementado los planteles. Ujú. Hasta antes de esta pandemia actual, o sea, de esta situación actual que tenemos, los focos de influencia aviar se combatían, bueno, eliminando las aves, digamos, del foco específico, y era problema casi resuelto, como Chile ya tuvo 2 episodios en años anteriores, ¿no es cierto? Pero actualmente lo que se ha visto internacionalmente es que estas herramientas de eliminación no son suficientes, digamos, y a veces requieren la ayuda o tener esta herramienta adicional de la disponibilidad de vacunación. Ujú. Déjame quedarme, Patricio Curte, un segundo con el tema de los precios, a quienes son los consumidores de los huevos. Ha aumentado, ya lo veíamos desde antes, por la situación de los insumos para la alimentación, ahora por la situación de la influencia aviar. En el contexto actual, y si se mantiene esta situación de no nuevos contagios, digamos, de influencia aviar, ¿hay alguna proyección de normalización en los precios? Obviamente, caídas en los valores. Claro, que aquí también hay una coincidencia temporal. El precio del huevo es estacional. Ujú. Todos los años baja en primavera-verano y va subiendo a partir de marzo, llegando a un pic, no sé, en junio o julio. Eso podría repetirse este año, pero la buena noticia es que, como todos los años, después de ese periodo del invierno propiamente tal, las gallinas de traspatio, que son las que desaparecen de la producción, los pequeños productores, ¿no es cierto?, que desaparecen de la producción en época de frío, porque ellas necesitan la luz solar, digamos, regularmente para producir. Ya. Entonces, esas gallinas se van a incorporar y sí o sí vamos a tener más disponibilidad, digamos, en unos meses más y por lo tanto, no, menos presión para el tema del precio. Ahora, el tema de la influencia aviar es el que se suma y eso evidentemente complica lo que puede ser una normalización en este aspecto. Claro, pero como indicas tú, en la medida que no existan nuevos casos, digamos, no vamos a tener Claro. mayores caídas, solamente incorporaciones, digamos, a partir de un par de meses más. Ahora, ustedes están planteando estas medidas, por ejemplo, la de un seguro en términos de mantener la producción pensando en el hoy, pero también a largo plazo. He tenido aquí Sí, conversaciones, entrevistas con el ministro de Agricultura, de hecho, donde él ha puesto la señal de alerta en términos de la influencia aviar y no menospreciarla y verla como una situación estacional, ¿no? es estacional, Pero pero permanente, digamos, en el el tiempo año a riesgo, año. claro, va a volver año a año. Y un poco lo que ocurrió en Estados Unidos. En Eso. Estados Unidos, en la temporada anterior, ellos esperaban, bueno, ya aves migratorias ya no tenemos, ¿no es cierto? No llega nuevo impacto. Sin embargo, la carga viral era tan alta y la incorporación a las aves residentes era tan presente, digamos, que tuvieron bajas, pero no tan pronunciadas y finalmente tuvieron influencia aviar en media permanente, digamos, en ese periodo. Claro, se extiende, digamos, este periodo de influencia aviar, pensándolo de esa manera, ¿no? Claro, es que lo que ocurre es que este H5N1 que tenemos actualmente es totalmente distinto, más mortífero, digamos, que lo que hemos tenido antes. Se Ok. ha visto que afecta incluso a mamíferos, hemos visto lobos Los marinos, marinos. hemos visto aves de la costa, etcétera. Entonces es una situación distinta, es mucho más agresivo que lo anterior y por lo tanto tenemos que tener respuestas que estén a la altura, digamos, de un virus que es distinto al que nos había tocado antes. Ujú. Ahora, yo lo mencionaba, Patricio Curte, tú estás actualmente en Francia, reunión de la OMS, justamente viendo ese tema. ¿Cómo se está considerando desde el aspecto mundial y también desde la situación y realidad de los distintos países? Porque obviamente va a ser muy distinto la situación, me imagino, de lo que pasa en Chile con lo que pasa, por ejemplo, en Francia u otras nacionalidades que estén ahí involucradas. Bueno, Francia ha tenido muchos focos, digamos, estuvo presente entre los ejemplos de situaciones que se han presentado en distintos países. Como dije, varios países europeos, muchos de ellos han tenido esta situación que va y viene, digamos. Estados Unidos pasó algo muy fuerte, pero se han ido recuperando lentamente. Ujú. Pero lo más importante es que aquí se ha entendido que se requiere una acción, un poco como fue el tema del COVID, que es una situación de compromiso global, Ya. internacional de los países.
tanto por las soluciones técnicas, por la investigación, por el desarrollo de las vacunas, de todos los test de seguimiento para asegurar que esto funcione bien, como también por el tema del comercio internacional. De modo que hayan homologaciones, que hayan sistemas de inspección, validación recíprocas, digamos, en nuestros países, que den la seguridad que efectivamente se está tomando todas las condiciones, que cualquier caso de vacunación o presencia de influenza aviar, y debido al comercio internacional, no se vaya a traspasar eventualmente la enfermedad a países que estén libres o que hayan erradicado la enfermedad. Vuelvo a un punto que estábamos conversando y ahí hago también esta pregunta. ¿Actualmente se vacuna contra la influenza aviar a las gallinas aquí en Chile? No está registrado, digamos, y ni siquiera... A ver, pero existe la vacuna. Una vacuna. Claro, existe en otros países, digamos, vacunas que pueden servir, pero de acuerdo a la reglamentación nacional se requiere todo un periodo de análisis y de registro localmente. Entonces, eso, cuando hablamos de una estrategia nacional de vacunación de influenza aviar, nos estamos refiriendo a eso. No es sencillamente importar una vacuna y empezar a aplicarla. Hay que tener todos unos protocolos que tienen que ver con la introducción, dónde se aplica, cómo se monitorea, y lo más importante, cómo se retira después para cuando se llega al momento de la erradicación de la enfermedad. Hay que apuntar a la erradicación para que no nos pase como otros países, por ejemplo como en México, donde se comenzó a vacunar rápidamente y pasa a ser endémico el virus, digamos, y ellos están prácticamente obligados a estar vacunando siempre. Están funcionando bien así, pero pasa a ser un problema, digamos. Ahora, ¿cómo se puede erradicar? La erradicación hasta ahora, hasta los virus anteriores, ¿no es cierto?, sí. Pasaba por esto, ¿no es cierto?, por mucho análisis, monitoreo, detección y eliminación rápidamente de los focos. Y bioseguridad, mucha bioseguridad, digamos, a todo nivel en toda la industria. Pero, como decía, este virus es más complejo y más desafiante, pero hay unas cosas sí que son absolutas y que se mantienen, que nos han explicado en este seminario que estamos acá, en esta reunión global. Es que independiente de la vacuna o del virus, en general la vacunación permite bajar la carga viral de las aves, digamos, que se ven afectadas, digamos, por el virus, inmersos por el virus. Y eso ya necesariamente se traduce en que se enferman menos y que contagian menos. Por lo tanto, baja el índice, digamos, de afectación que genera la enfermedad. Ahora, ahora por protocolo, aquellas aves, aquellas gallinas que se enferman, igualmente tienen que ser sacrificadas, aunque la carga viral sea menor. Son parte de los temas que tienen que resolver, porque claro, una vacuna, o sea, una gallina podría estar asintomática, ¿no es cierto? Y no vamos a saber realmente si se enfermó. Es más simbólico, digamos, su enfermedad. Lo importante es que ella no enferme ni muere, o no muera, y que no transmita a otras. Eso es lo que importa. Al final estos son temas, podríamos decir, de concentración. Hay que bajar la carga viral. Ahora, a modo de contexto, Patricio, ¿cuál es la importancia que tiene la industria del huevo en Chile en términos del consumo? Porque claro, huevo uno ve en todas las casas que hay huevos, pero en términos del consumo per cápita, si ha habido una tendencia también al alza en el consumo de este alimento, para tener también y dimensionar lo que sucede en términos de esta problemática que estamos comentando. Bueno, nosotros llegamos a tener en el año 2021 un consumo récord de huevos, ¿no es cierto?, 247 huevos, récord para Chile. Producto de la crisis que tuvimos bajó a 230 y tantos. ¿Esto es por persona? ¿Cómo se mide? Por persona al año. Por persona al año, 247. Okay. Al año, claro. 230 y tantos el año pasado y este año estamos proyectando 220 y tantos. O sea, estamos bajando prácticamente de 8, de 10 huevos anuales producto de distintas crisis. Y la verdad que nos estamos quedando un poco atrás en consumo per cápita aquí a nivel latinoamericano. En un momento estábamos en tercer lugar y ya estamos en la medianía de la tabla. Y el huevo, a decir el tercero que de los huevos, pero en el fondo el huevo es un alimento altamente eficiente, digamos, es muy nutritivo para las distintas edades, es la mejor calidad proteica, digamos, mejor perfil aminoácido de las distintas proteínas animales que hay, más un montón de vitaminas,
colinas, etcétera, que son fundamentales para las distintas etapas de la vida. Entonces, en todos los países el consumo de huevo es muy importante, particularmente en países en vías de desarrollo. Tanto así que las guías alimentarias, por ejemplo, de Argentina, Colombia, Perú, recomiendan el consumo diario de huevo. Patricio Curte, gerente general de Chile Huevos. Patricio, nuevamente muchísimas gracias por el tiempo y por conversar de este contexto con nosotros en Canal 24 Horas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes porque nos permiten comunicar e informar debidamente a la población. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Vale.